Capsi presenta Capacidades al Límite, un espacio educativo donde un grupo de profesionales darán lo mejor de sí para orientarle en los temas concernientes a la discapacidad, inclusión, accesibilidad, salud mental y física. Conversaremos con un personaje destacado de nuestra sociedad, más el acontecer nacional e internacional. Desde ahora, disfrute y aprenda de Capacidades al Límite. Buenos, José. Buenos días, Santiago, Ciudad Corazón. Buenos días, José. Buenos días, Nilson, en los controles, como siempre. Bienvenidos sean todos a su programa de los sábados, Capacidades al Límite. Adelante, José. Muy buenos días, Ramón, Nilson, Medina, en los controles. Bien, señores, vamos a las informaciones generales. El gobierno subsidia por 1.143.9 millones en mantener estable los precios del combustible. Están subsidiando ahí el combustible supuestamente para que no suba. Algo que no entiendo porque el combustible ha bajado mucho. Pero, como dice mi amigo Ramón, cuando sube, sube. Y cuando baja, no baja. Sé que digo. Bien, solicitan prisión preventiva contra hombre acusado de matar a su hija de 1 año en Los Girasoles. Rosy Alfredo Mota Almonte, luego de cometer el hecho, el señor emprendió la huida, luego fue apresado. Esto fue en Los Girasoles, en Santo Domingo, y le cantaron medidas de coerción. Algo indignante, porque un niño, imagínate tú, un niño de 1 año, ¿qué puede hacerte para tú pero yo quiero saber, terminar José, haciéndole ese daño? ¿Qué hay en la mente de un ser humano que es capaz de hacerle daño a un niño? O sea, ¿qué tan dañado debe estar un ser humano para llegar a esos niveles? Sí. Y lo grande de él es que él, primero, comete el hecho, luego va a la comunidad a decir que la niña desapareció. Pero cuando se dan cuenta de lo que pasó, el hombre desaparece del área porque ya sabía que se iba a descubrir lo que él había hecho. Son personas con un alma, imagínate. Gente dañada. Es también el caso del joven que manejaba el camión recolector de basura aquí en Santiago, que fue asesinado vilmente por un motorista, un motoconcho. Por una turba. Señores, pero eso ha recorrido el mundo. Sí. Porque eso fue terrible, y escuchar a este joven pidiendo ayuda y diciendo que lo querían matar, ir a un cuartel policial, exactamente que está en la circunvalación frente a la zona franca, y pedir ayuda y los policías ni siquiera protegerlo. Yo no sé, yo pienso que el jefe de la policía debiera, ese grupo de policía que hay ahí, sacarlos a todos de ahí y dejarlos fuera de la policía, porque no trasladarlo, no, dejarlos fuera de la policía porque son inoperantes. Sí. ¿Sabes lo que es este joven? Al final morir por la negligencia de ellos. Él, al ver que no le hacían caso, avanzó hacia el Palacio de Justicia. Cuando entró al Palacio de Justicia, ahí intentó desmontarse del camión, y ahí es que este asesino, porque no tiene otra forma de llamarlo, se desmonta de una forma increíble, como si tuviera entrenamiento militar. El motor corriendo, y él se lanzó del motor y fue, óyeme, encima de este infeliz a matarlo, desarmado, y él con un cuchillo, y propinarle 2 estocadas. Y mira, José, este es un caso que las autoridades deben tomar para dar ejemplo, porque si eso se generaliza y cada vez que un conductor cometa un mínimo error va a tener una turba de motoristas detrás persiguiéndole para matarlo, y eso se convierte en un hábito, en una costumbre y en el pan nuestro de cada día, este país se va a ver
Pues déjame decirte que se repitió la semana pasada. En esta semana Claro. se repitió en Santo Domingo. Desde que ocurre una vez, En Santo Domingo una patana le pasó cerca a un motorista y la turba inmediatamente fueron a agredirlo. Lo que pasa es que este le salió más vivo y se enfrentó a ellos y solamente salió herido, no lograron matarlo. Pero el caso se volvió a repetir. Y tú sabes qué pasa, Ramón, que es que los motoristas en este país hacen lo que quieren. La AME, cuando quieren recolectar dinero, empiezan a pararlo por el casco. Pero yo lo he visto muchas veces en los semáforos. Los AME, dirigiendo el tránsito, manda a parar un lado y los motoristas que están ahí siguen, cruzan en rojo y ellos lo ven y no hacen caso. una de las cosas... Entonces, con el perdón, Ramón, lo grande es que el que está dirigiendo el tránsito es un AME, pero cruzando la calle hay 2 AMEs más que están para detenerte si tú no haces caso a la AME, pero a los motoristas no le hacen caso. Pero nota una cosa, José, un fenómeno que se da en la República Dominicana, no sé cómo será en otros países, pero aquí yo lo he observado, y es el siguiente. Aquí la ley tiene día, la ley de tránsito tiene día. El AME te ve un lunes, martes, miércoles, 3 días, 4 días a la semana, sin el casco y no te dice nada. Y el sábado, el AME de repente se da cuenta que hay una ley y entonces la quiere aplicar. Pero los sábados, o los días 15, o los 25, o los 30, pero días específicos. O sea que la ley tiene días específicos de aplicación y los otros días no cuentan. Y yo quisiera saber a qué se debe ese fenómeno de que aquí la ley sea aplicada por fechas y no que la ley sea 24/7 como debería de ser. No, y también quiero que la AME me explique en algún momento por qué ellos violan la ley. Porque un motor, un vehículo es una propiedad privada. Ellos no pueden incautarte tu vehículo para que tú vayas a buscarlo. No. No, ellos no pueden incautarte tu vehículo. La ley lo prohíbe porque eso es una propiedad privada. Eso es como cuando tú compras un vehículo, te dan un título de propiedad de ese vehículo. ¿Entiendes? Y la AME no está para incautar vehículos. Pero aquí la ley se cumple a según. Sí. ¿Entiendes? Pero nota que es eso de lo que se trata es de que la gente que están en el poder y están manejando el Estado en este momento den la orden de que no se puede hacer. Porque por mucho que lo digamos y por mucho que haya una ley, si a quienes están gobernando no les interesa y sencillamente dan la orden de que no se haga, pero algo hay que le conviene a quienes están gobernando en el momento que están gobernando, porque lo hizo Hipólito, lo hizo Leonel, lo hizo Danilo y lo está haciendo el actual presidente. Aquí los motoristas, Ramón, hacen lo que le da la gana. Yo espero que el gobierno y las instituciones que tienen que ver con esto tomen medidas con los motoristas. Claro, no todos son iguales, porque hay muchas personas que andan en sus motores que son muy decentes y que cumplen con la ley. Pero a mí me ha pasado, por ejemplo, en el día pasado, creo que fue el martes o el miércoles, yo voy subiendo las carreras y un motorista viene y se me cruza adelante. Casi le doy porque él me sale de repente, fue pues ese paró a mirarme mal porque él entró por ahí, se me cruzó adelante y yo casi le doy. Él se molestó por eso. Lo que pasa es que yo no le hago caso, no voy a poner a discutir con nadie. Que es lo correcto. Mi vida vale más que ponerme a discutir con una persona que andan aburrido en la calle. Yo espero que el gobierno tome medidas con estos motoristas y le ponga reglas, porque así no podemos seguir. Por otro lado, señores, la Indomet prevé tarde con aguacero en gran parte del país y mantiene alerta meteorológica. Eso quiere decir, señores, que va a llover en la tarde y mañana y en la noche. Así que lo que les gusta salir de noche y eso, que estén atentos a al agua hoy, que va a llover. Puerto Plata tuvo muchísima Puerto lluvia. Plata, Eso, además de que tiene el mar ahí con agua, sí, ya no tú conforme. sabes, también le ha caído agua. Sí. Hoy es Día Internacional del ADN. El 25 de abril se celebra el Día Internacional del ADN para conmemorar el descubrimiento de la estructura en doble del ácido desoxirribonucleico. Eso es el ADN. María. Es mejor decir ADN. Exacto.
considerado como uno de los hallazgos científicos más significativos del siglo XX y de mayor impacto en la humanidad. Hoy se celebra, señores, el Día del ADN. Por otro lado, el doctor Fadur lamenta impedimentos para donar tratamientos a niños con autismo. El doctor Fadur le prohibieron muchas cosas, entre ellos consultar al niño con autismo y darle tratamiento, proveerle tratamiento para eso. No sé qué se va a hacer con eso, no sé realmente, porque yo de eso no sé, de autismo, o sea, cómo lo tratan los que conocen, los que están preparados para eso. Pero sí sé que lo que he visto es que el tratamiento de doctor Fadur ha rendido algún efecto. No sé si es que lo que él le suministra a los niños da resultado, no sé. Pero el caso es que ha sido así. Bien, señores, vamos ahora a hablar de un tema que nos apena mucho y que lamentablemente vamos a tener que ejecutar. Es el tema CECATSI y el asunto con el Ministerio de Educación, que todavía no termina de resolver la situación. Fíjense, señores, CECATSI ya tiene 4 meses cerrado por la situación del edificio. Hemos estado en comunicación con el Ministerio de Educación, pero la comunicación ha sido un poco incómoda, puesto que tú llamas y para darle seguimiento a la situación y de un departamento te mandan al otro, del otro te mandan al otro y al final que un funcionario es el que tiene la respuesta para nosotros y que es el que nos va a hablar. Cuando tú llamas al funcionario, el funcionario de primera vez te dice, sí, deme hasta el lunes para tenerle una respuesta, para darle una respuesta. El lunes no, el martes, manda un mensaje diciendo, le estoy escribiendo porque quedé de comunicarme con usted, pero estoy en una actividad. Cuando salga de la actividad, hablamos. Pasa ese día, al día siguiente dice que está en una reunión, que cuando salga de la reunión habla, pero no llama. El siguiente día dice que su hermano, un familiar, tuvo una situación de salud y que él está en esa situación ahora. Se le llama otra vez a los 2 días y dice que está en un helicóptero, que cuando él aterrice, él se comunica y no se comunica. Lo que vemos que es una distracción, es para alargar esto más tiempo y al final no sabe qué es lo que van a hacer. Por tanto, tanto los padres de los niños que reciben tratamiento en CECATSI de asuntos de autismo, comportamiento, tratamiento del habla, todo esto, ya no aguantan más, la persona con discapacidad tampoco, y para el próximo martes 28 se va a hacer una vigilia frente al Palacio Nacional exigiendo que esta situación tenga ya resultados, no con palabras, porque palabras hemos tenido desde el principio y no hemos visto nada. Hace 1 mes y medio nos reunimos con el ministro de Educación, Luis Miguel Decán, y se notaba dispuesto a resolver, pero todo se ha quedado en palabras. En vista de esto, vamos a tener que hacer esta protesta porque ya los padres de los niños, señores, miren, eso es terrible, escuchar a estos padres hablando. Mira, hubo un padre que llamó y dijo que él está desesperado porque le dijeron que el año que viene no le van a recibir el niño, porque en el último mes el niño ha presentado un comportamiento inadecuado. Mientras él estaba recibiendo el tratamiento y la terapia y eso, el niño estaba bien, estaba funcionando. Entonces, resulta como un poco extraño que el Ministerio de Educación no nos resuelve la situación para seguir operando y el Ministerio de Educación quiere sacar a los niños de las aulas porque no están recibiendo el tratamiento y están teniendo el comportamiento que tenían anterior, que había mejorado enormemente. Esos padres estaban felices. Hay padres, hay madres que
que llaman a uno hablándole de la desesperación con el niño, que el niño está muy inquieto, que están desesperados, y ya uno no aguanta la presión, Ramón. Ya nosotros no aguantamos la presión por lo que se decidió, tanto los padres como la persona con discapacidad y la dirección de SECACSI, de emprender esta lucha. Algo que no queríamos hacer, algo que hemos tratado de comunicarnos con las personas indicadas para que nos den una respuesta, una solución a esto. Mira, el señor del local lo pusieron a hacer un proceso en el gobierno increíble. Ese señor le gastó un dineral. Tenía que ponerse como proveedor inmobiliario del Estado. Le pidieron hasta el acta de nacimiento y él todo se lo envió. Todo se lo envió. Y que en esta semana, que la otra semana, ya él escribe y ya ni le contestan. Entonces, lamentablemente, hay que tomar una decisión drástica. Mira, José, hay una anécdota muy buena sobre una señora que tenía audiencia con el rey. Era una persona pobre del pueblo, y en el momento que a esa señora le tocaba la audiencia, el rey dijo que no iba a ver a nadie más, que él no iba a seguir ya, que ya había terminado por el día de hoy. La señora le gritó: ¿cómo puedes representar al pueblo y ser la voz del pueblo si tú ni siquiera puedes escuchar a las personas del pueblo que te necesitan? O sea, tú no me representas. Y el rey se sintió tocado y la escuchó. Estos funcionarios que están ahora en el gobierno, se les olvida que lo único que va a quedar de ellos son las bondades y las cosas que ellos hagan en favor de los demás y de los más necesitados. Pero se les olvida que ahora que tienen el poder de hacerlo, es que pueden hacerlo. Ahorita esa gente está en el zafacón de la historia y salen a saludar y nadie los saluda y nadie quiere hablar con ellos, porque en el momento que tuvieron la oportunidad de hacer el bien, se dedicaron a hacer el mal. Y no solo se dedicaron a hacer el mal, es peor todavía, a ignorar, teniendo la posibilidad y la oportunidad de hacer las cosas correctas, a ignorar a las personas que los llevaron ahí y que hoy los necesitan. Y ellos jugando al gato y al ratón, y jugando a la dilación. Eso ni es justo ni es correcto. Es hora de que el gobierno dominicano se ponga a escuchar a sus ciudadanos cuando sus ciudadanos lo necesitan. Y este es el momento que sus ciudadanos lo necesitan. La gente con discapacidad, la gente que tiene todas estas complicaciones y tiene una institución que la está ayudando, ¿por qué el gobierno dominicano no ayuda a esa gente a través de esa institución, que es la que está sacándole, la que lo está ayudando con la problemática? Ramón, que se casi le quita un peso grandísimo a educación. Allá se atienden miles de niños de todos los distritos, y no es cosa que lo diga yo, es cosa que lo pueden comprobar cuando quieran con cualquiera de los distritos o con la misma regional. Con la misma regional, que por cierto no ha apoyado muchísimo y han querido que las cosas se resuelvan, pero depende de la capital, depende de los subalternos del ministro Luis Manuel Lecán, que están haciendo la cosa melaganariamente, si es que la están haciendo, porque hemos llegado a un punto que no sabemos si es cuento o es realidad. El caso es que ese casi le quita un gran peso de encima al gobierno con esto de los niños y de las terapias, y incluso hasta maestros se consultan, y porque todos necesitamos un equilibrio en la vida, todos necesitamos un psicólogo para equilibrarnos, porque en algún momento nos descontrolamos y alguien tiene que alinearnos. Así como tú coges un vehículo y lo llevas a alinear porque está jalando mucho para un lado, porque tiembla, así necesita uno también que alguien te alinee. Y SECACSI ofrece este servicio, señores, de manera gratuita al Ministerio de Educación, de manera gratuita. Entonces, no hay la intención, no hay el deseo, no hay la voluntad, exactamente, de resolver este problema, cuando hay otras situaciones que ellos las resuelven en 2 días. Y justicia tardía es justicia denegada. Se están tardando mucho, le están dando mucha larga al asunto, y no es necesario que resuelvan, que para eso están ahí. Y si ellos no saben qué significa la palabra funcionario,
tiene que ver con algo que funciona y no está funcionando en Estos este caso. son infuncionarios. Lamentablemente, nosotros vamos a tener que apostarnos frente al Palacio a partir del martes 28. Algo que no queríamos llegar hasta ahí, algo que hemos estado frenando con los padres y con las personas con discapacidad. No, vamos a darle tiempo, pero ya el tiempo ya no se... Tú ves cuando tú llegas a un punto de presión que ya el asunto está a punto de explotar, ahí estamos nosotros. Pero es que este gobierno solo funciona con el escándalo, eso es increíble. Es que eso no puede ser. Es que no, es que si hay un problema y se te está explicando y se te está hablando, ¿por qué tienes que esperar el escándalo? ¿Por qué tienes que esperar que la prensa lo repita y lo repita y se vuelva un problema? Es que ustedes no pueden funcionar así como gobierno, al gobierno dominicano, así no se funciona. ¿Por qué llegar hasta el escándalo? ¿Por qué llegar hasta llamar la atención de esa forma? No hay necesidad, este es el momento. Lamentablemente va a tener que ser así. Ellos no conocen, ¿sabe? Una vez le duramos 2 meses frente al Palacio y esta vez vamos sin tiempo, vamos hasta que no se resuelvan. Y ahorita dicen que no sabían allá. No Sabían, ahorita dicen ellos que no ahorita sabían. dicen que no, porque le están resolviendo, Sí. pero ¿qué prueba tienes tú de que están resolviendo? Sí. Imagínate tú que la licenciada Ana García, que por cierto no está con nosotros hoy por asuntos de salud, imagínate que la licenciada, cuando estuvimos con el ministro, que él pidió hacer una comunicación en conjunto diciendo que el asunto se había resuelto, se está resolviendo, que Ana hubiese aceptado eso, ¿Te imaginas tú? Esos son los ganchos en los que uno no debe caer y que muy bien hizo Ana en no caer en eso. Porque imagínate ahora, ¿con qué derecho tú reclamas? Si ya tú saliste a decir que tú y el ministro ya resolvieron todo. No. ¿Cómo dices tú ahora que no has resuelto? Entonces, ¿qué te pasa a ti? ¿Tú te aliaste con ellos? ¿Te dieron algo para que te callara? No, nosotros no somos de ese lado. Así que esperamos. La protesta es el martes 28. Tienen tiempo todavía de resolver y parar esto, pero lamentablemente nosotros no podemos pararlo si no hay una respuesta contundente. Nilson, vamos a la primera pausa. Usted está escuchando Capacidades al Límite. Hola, soy el Dr. Omar Reyes, médico nutriólogo clínico con maestría en nutrición clínica pediátrica. Si te preguntas cuál es la importancia de acudir al médico nutriólogo, ahora te lo aclaro. Para los niños es importante ya que de una buena nutrición dependerá un adecuado crecimiento y desarrollo de los mismos. Para los adultos es importante para mantener un adecuado estado de salud. Ahí entro yo, proporcionándote un plan de alimentación adecuado a tus requerimientos y necesidades individuales, a través de los cuales podemos mejorar y ayudar a controlar diferentes tipos de enfermedades, como son la hipertensión, la diabetes, la dislipidemia, el cáncer, entre muchos otros más. Estoy aquí para ayudarte a mantener un estilo de vida saludable. En CECAPSI estamos para servirte. Ubicados en la calle Mella, esquina Independencia, número 48, tercer nivel, en Santiago de los Caballeros, República Dominicana. 809-582-8614 u 809-724-0968. Usted está escuchando Capacidades al Límite. Este es el momento de nuestro tema central. De inmediato, señores, vamos a pasar con nuestro invitado, el doctor Omar Reyes, que nos acompaña en el día de hoy. El doctor es nutriólogo pediatra y el tema que tenemos para este día es la alimentación en el adulto mayor para un buen estado de salud. El doctor Reyes es integrante del Departamento de Evaluación Integral, Diagnóstico y Seguimiento del CECAPSI. Bienvenido, doctor. Yo debo decir que estoy algo ofendido porque me dijeron invitado. Yo creía que ya yo era parte de aquí. Pero lo voy a aceptar esta vez. Para la próxima no. Cabe recordar que aunque tengo una maestría en nutrición pediátrica, antes que todo soy nutriólogo clínico.
sea, eso abarca todas las edades, para que quede un poquito claro y sepan que no voy a hablar por hablar solamente. Muy bien, gracias, doctor. Y qué buena la corrección, para que así la gente sabe exactamente cuál es su especialidad. Primeramente, doctor, ¿por qué es importante una alimentación adecuada en el adulto mayor? Sabes que sobre todo, siempre enfocamos desde el nacimiento, que el niño lacte, que el adolescente coma bien, en la adultez comer lo mejor posible, porque cuando se llega ya a ser un adulto mayor, o sea, una persona de tercera edad, sobre los 60 años, pues comienzan a haber déficits. Y si no se mantuvo una buena alimentación y no nos alimentamos adecuadamente, pues vamos a tener algo que se llama sarcopenia. La sarcopenia es la pérdida de músculo y es algo normal con la edad. Pero si una persona, por ejemplo, nunca hizo ejercicio, nunca trabajó físico, pues esa persona tiene ciertos rasgos que la van a hacer perder más músculo todavía, porque el músculo no tiene una gran calidad, vamos a decir, porque no se trabajó. Qué interesante lo de la sarcopenia. Lo voy a tomar en cuenta, doctor. Sí, y lo eso de aplica para todos nosotros. Sí. Doctor, ¿y cuáles son los principales cambios en el organismo que afectan la alimentación en la vejez? Si se dan cuenta, la mayoría de nuestros abuelos, nuestros padres, pues van perdiendo el deseo de comer cierto tipo de alimentos, y esto se debe a que sobre todo lo que nos da cierto placer es el gusto. Cuando el gusto se pierde, que va acompañado del olfato, pues los sabores tienden a cambiar. Entonces los pacientes suelen decir que tienen poco apetito, que la comida les sabe rara o que les comienza a saber mal. Entonces ahí comienzan, por ejemplo, a dejar de comer carnes, que nos aportan la proteína, el hierro, por ejemplo. Entonces vienen también ciertos problemas de mala absorción que van con la edad también. Y si ya de por sí hay algún tipo de enfermedad metabólica, pues eso lo complica un poquito más. Doctor, ahora que usted dice eso, visitaba a mi padre recientemente y él me decía que lo que él comía como que no tenía apetito, que no le sabía Se debe a eso porque hay ciertos cambios a nivel de olfato. Entonces cuando el olfato se afecta, también el gusto, porque van de la mano. Usualmente en cocina, hice un poquito de cocina también, hay algo que se llama retrogusto. Cuando uno come, uno suele exhalar un poquito por la nariz, entonces eso complementa lo que es el sabor y eso le cambia a los pacientes adultos. Omar, buenos días, hermano querido. Un placer estar con usted, José. Una de las personas que goza de mi aprecio full. Y yo con usted también. Es mutuo. Mi nutriólogo. Yo no le hago mucho caso a veces, pero si le hiciera caso estuviera bien. Pero aquí estamos. Aquí estamos. Omar, ¿qué es una alimentación adecuada para una persona de edad y eso? ¿Y cuáles son los alimentos que pueden hacerte daño y cuáles son los que no te hacen daño o hacen menos daño? Usualmente, cuando me ha tocado y cuando a la mayoría de los nutriólogos le toca, siempre se recomienda después de cierta edad, sobre 45 o 50, dependiendo del estilo de vida que lleve, algo que se llama dieta DASH. La dieta DASH consiste en una alimentación cuidando lo que son las grasas, la sal, porque tenemos que recordar que es para cuidar el sistema cardiovascular, porque se afecta por la falta de ejercicio. Muchas veces no consumen fibra suficiente, tampoco beben agua suficiente y todo esto compromete el sistema cardiovascular. Entonces se recomienda que sea una dieta balanceada, alta en proteína, alta en vegetales para la fibra y las vitaminas también, y frutas por lo mismo. Entonces una comida adecuada sería pescados. Puede ser, es doloroso que nosotros en una isla el pescado sea tan caro, pero si tenemos, por ejemplo, sardina a mano, pues podemos comer un poquito de sardina. Proteína, puede ser pollo, res, cerdo, ya eso depende del gusto o el poder adquisitivo de cada persona. Frutas, a veces nos complicamos, pero tenemos frutas, tenemos guayaba, tenemos naranja, tenemos mandarina, que son de fácil acceso, tenemos guineo, y vegetales, que eso suele ser bastante fácil y barato de conseguir. ¿Qué tan conveniente, Omar, pueden ser los productos enlatados? Porque fíjate, por ejemplo, tú mencionas la sardina. Uh-huh. El pescado es un alimento que si tú lo sacas del mar y lo dejas ahí una hora ya se decompone. Sí. Entonces, las sardinas duran años en una latita con un conservante que yo entiendo que ese conservante no debe hacer bien a la salud.
Nosotros tenemos una cantidad que consideramos para no exceder tanto los conservantes como ciertos metales que tienen los pescados y sobre todo los enlatados, que son de 2 a 3 latitas por semana. O sea, por eso sería jugar entre, por ejemplo, consumo, vamos a decir, 2 latitas de sardina o de atún a la semana, y lo otro lo complemento con pollo, huevo y pescado fresco, si es posible. Entonces, sería eso, no exceder esa cantidad, porque los conservantes sí hacen daño, pero necesitamos una cantidad un poquito alta como para que nos comience a afectar. Yo hablaba con alguien y también estaba viendo en un programa que yo veo ahí, que es Planeta Los Foques. Ramón no me gusta mucho, pero bueno. En Planeta Los Foques hay una coreana y su desayuno son 10 huevos sancochados por la mañana. Y si ella tiene que comer huevo al mediodía, ella feliz. ¿Qué tan conveniente sería la constancia permanente el consumo de huevos? Anteriormente se tenía como el miedo de que se subiera el colesterol por el consumo de las yemas, sobre todo, que es donde está la grasa. Pero actualmente se ha demostrado que no afecta realmente. O sea, siempre se prefiere que si tú vas a comerte 10 huevos de desayuno, pues por ejemplo, para sacarle un poquito de grasa, que si tú estás bien, tu triglicéridos, tu colesterol y HDL y LDL están bien, no debería de haber ningún problema. Pero, por ejemplo, si yo tengo 10 huevos, yo puedo poner 5 enteros y 5 claras. Entonces ahí tú tienes toda la proteína, que la proteína del huevo está en la clara, y tienes el sabor. Y los omegas, por ejemplo, que tiene omegas también la yema, y te llevas todo. Pero bajando un poquito la cantidad de grasa. Entonces, una pregunta, una curiosidad que yo tengo. Dígale. Entre la sal y la azúcar, ¿cuál es más dañina? A mi parecer, eso va a depender si hay alguna enfermedad. Por ejemplo, una persona diabética que no sufra de hipertensión, igualmente no debería de consumir sal. Una persona hipertensa usualmente tiende a tener cierto nivel de resistencia a la insulina y no debería de consumir azúcar. Entonces, si usted me pregunta, ¿la sal es necesaria? Porque lo necesitamos, incluso para mantenernos hidratados, necesitamos ese sodio, pero el azúcar no. O sea, para mí el azúcar es más dañina. Pero, le digo, si hay una enfermedad, por ejemplo, de los riñones, pues tú no puedes comer sal. Entonces, ya ahí va a depender del caso individual de cada persona. Pero hay que cuidar ambas. Doctor, siempre se ha dicho que las 3 comidas, hay que comer 3 comidas al día. Pero en realidad, ¿cuántas comidas al día recomienda para una persona adulta mayor? Sí recomendamos las 3 comidas porque las cantidades que consumen los adultos mayores suelen ser pocas. Entonces, lo ideal es comenzar con un desayuno, romper el ayuno con un poco de proteína, un par de huevos pueden ser, su comida de las 12 que nos mantiene el metabolismo activo, y la cena. Ya las meriendas, pues va a depender un poquito del apetito, pero sí se recomienda al menos una en la tarde para poner ahí el poquito de fruta y un poco de hidratación. Doctor, el calcio y la vitamina D, ¿qué tan esenciales son estas vitaminas en los adultos mayores? Esas muchachonas hacen sinergia siempre, no solamente en los adultos mayores, en todos. Nosotros, aunque vivimos en el trópico, tenemos una deficiencia en la mayoría de habitantes en vitamina D3. Esto se debe a que salimos cubiertos hasta las muñecas y el cuello completo. Entonces no absorbemos vitamina D de donde viene, que es el sol. Entonces la vitamina D lo que hace es que capta el calcio y entonces eso lo pone en los depósitos en los huesos. Cuando no hay eso, pues ahí viene la osteoporosis, que usualmente es mayor en las mujeres, pero en los hombres también pasa. Omar, ¿qué es tan importante consumir fibra? ¿Cuál es la función de la fibra? La fibra, primero que todo, nos ayuda al sistema digestivo a que no haya constipación o estreñimiento. Además de que da cierto nivel de saciedad, lo que hace que uno no coma tanto. Por eso es que cuando, por ejemplo, uno come pan, vamos a decir, posiblemente a la media hora tú tienes hambre de nuevo. Si es algo con fibra, pues vamos a poner de ejemplo que me comí el mismo pan, pero integral, y le agrego a eso un poco de ensalada, pues va a ser muy diferente. Si fuese pan blanco y ensalada, igualmente te va a dar hambre muy rápido. Entonces la fibra lo que ayuda es con la saciedad, que los niveles de absorción de
de carbohidratos no sea tan agresiva a nivel de intestino y por ende pues no hayan picos de insulina tan altos. Mencionaste el pan. Se dice que la harina hace mucho daño. Entonces yo quiero que tú me digas, ¿qué tanto daño hace el pan blanco y cuál es la diferencia entre el pan blanco y el pan integral? ¿Qué tan dañino pueden ser? El pan integral, siendo sinceros, solamente tiene de un 1 a un 2% el comercial, el normal. Ya hay otros que tienen un porcentaje más elevado de fibra y la única diferencia es ese porcentaje de fibra, pero de un 1% a un 2% en el día en diferentes alimentos, pues ya uno llega a la meta que podrían ser entre 10 y 15 gramos de fibra al día y ya ahí ayuda con las evacuaciones, con que no hayan esos picos de insulina. Entonces te aporta. No es que va a ser el cambio del cielo a la tierra, pero son de los poquitos que aportan. Se van sumando. ¿Y el pan blanco? El pan blanco no tiene nada de fibra, tiene buen sabor, pero realmente sí es muy dañino. El problema con los alimentos que tienen buen sabor es que crean adicción y uno le cuesta. El pollo frito, doctor, de la fritura de la esquina. Las grasas. Eso es difícil. El chicharrón. Cuando el cerebro capta que uno olfatea esa grasa de lejos, bueno, uno comienza a humedecer la boca, comienza a salivar. Sí, una salivación excesiva. Y eso despierta más hambre. Doctor, ¿qué recomendaciones nutricionales se deben seguir en adultos mayores con problemas digestivos? Tratar de que las comidas sean fáciles de digerir, dígase. En este caso vamos a querer alimentos que no tengan una fibra tan espesa. Por ejemplo, no es lo mismo un trigo, que es muy alto en fibra, a una quinoa, por ejemplo. Son alimentos que uno lo oye y dice, wow, pero tan caro. No tan caro. La quinoa es barata, rinde mucho y tiene mucha proteína, o sea que es muy buena. Otra cosa es tratar la hidratación. Usualmente cuando hay problemas digestivos, el paciente no suele tomar agua, sobre todo, porque o le molesta, pero esto lleva a una constipación, lo que desarrolla más problemas. Si hay gastritis, pues cuidar, no consumir ácidos, picantes y consumir fibra suficiente. Esta la podemos obtener de fruta. Puede ser kiwi, puede ser piña, puede ser melón, que aunque no tiene tanta, pero tiene una cantidad muy alta de agua y ayuda también con lo mismo. Omar, ¿qué proyección de vida tiene el que come de todo, sin medida, y el que se mide para comer no como esto porque tiene grasa, no como esto porque tiene azúcar, no como esto porque tiene harina? ¿Qué proyección de vida? Bueno, siempre vamos a tener un factor genético. Nosotros vamos a estar predispuestos siempre a algo. Por ejemplo, mami y papi son mis padres, que yo soy un viejo, pero mami y papi. Te salió el mami y papi. Son diabéticos e hipertensos, entonces yo tengo la predisposición a ser diabético e hipertenso. Eso no me lo va a quitar nadie. Claro. Pero si, por ejemplo, yo cuido las cantidades de lo que como y lo que como, si, por ejemplo, le bajo al pan blanco, si, por ejemplo, yo no consumo tanta azúcar, pues ya yo me cuido un poquito más de sufrir esas enfermedades. Siempre va a estar ahí. Pero si a esto le sumamos ejercicio, ya es muy difícil que lo pase. Si Dios me manda que me dé, me va a dar, pero yo tengo que poner de mi parte también. Eso quiere decir que se puede burlar la genética Sí. si se hacen, o sea, si se sigue la regla de alimentación y ejercicio. Exacto. Inclusive en cuanto a la epigenética, que son los factores que se pueden modificar, cuando, vamos a decir, 2 pacientes que eran hipertensos y diabéticos, porque estaban en sobrepeso, bajaron de peso y quedan embarazados, ya la predisposición del niño que va a nacer baja. Oh. Lo va a tener, pero es menor, porque tú estabas en una condición física que tus genes, los modificables, no estaban afectados en el momento. Doctor, un tema que le va a interesar mucho a nuestros radioyentes. Adulto mayor con presión alta, presión arterial alta, ¿qué dieta se recomienda para una persona así? Porque todo el mundo ahora tiene la presión alta. Para eso es la dieta DASH que mencionamos al principio. ¿Qué es la dieta DASH? La dieta Sí, DASH, yo quiero saber también. Sí, esta consiste en, vamos a comer de todo.
Sí. cuidando siempre nuestros amigos y aliados, que son el azúcar y refinados. Ahí está, Buen pues, enemigo. nuestro querido pan, por ejemplo. Yo digo pan, pero ahí están galletas, todo lo ultraprocesado. Todo lo que tiene que ver con harina. Exacto. La sal, porque un sistema cardiovascular se va a afectar por el nivel de sal. Las venas y las arterias se ponen más rígidas y hay muchas veces insuficiencia venosa. La sangre de las piernas, por ejemplo, no va a subir de la misma manera que nosotros que estamos jóvenes. Los 4 que estamos aquí estamos jóvenes. Sí, claro, muy jovencitos. Y otra es las grasas, acordándonos que el aumento del consumo de grasa pues, también nos va a dar lo que es hígado graso, que se va a afectar. Y tenemos que acordarnos que el hígado es el que filtra todo. El hígado es El colador. Exactamente. Entonces también las grasas. Nuestra vesícula sufre, los adipocitos no dejan de crecer. Los adipocitos son las células de grasa. Mientras ellas existen, van a crear lo que es... ¿ustedes se acuerdan de esta ley de la materia? Que una masa atrae... Oh, sí. Entonces, con los adipocitos pasa eso. Ellos no dejan de crecer. Mientras más grandes ellos son, más grasa requieren, más apetito te dan. Y entonces tú comes más. Y ahí se vuelve un círculo vicioso. Ya, entonces, una cosa, ¿cuáles son esos errores comunes en la alimentación del adulto mayor? ¿Cuáles son esos errores que cometemos? Dejar de comer proteína. Por lo mismo que hablamos anteriormente, porque se afecta el olfato y el gusto. El sabor cambia. A veces puede ser metálico y es incómodo. Cuando se deja de comer proteína, pues baja la capacidad muscular. Y si a eso le sumamos que tampoco hacemos ejercicio, pues ya va a haber cierta debilidad. Que eso uno se cuida mucho, que lo que tú quieres es que tu adulto, tu padre, tu abuelo, tengan fuerza cuando lleguen a esa edad. Por eso siempre se le dice, tienen que comer carne o algún suplemento proteico. Otra es que se dejan deshidratar. Muchas veces porque no le da sed, no beben agua. Entonces, al bajar los líquidos, hace que también baje la defensa. Una deshidratación te da dolor de cabeza. Si tú duras 2 o 3 días con un nivel de deshidratación marcado, pues entonces también va a desencadenar ciertas enfermedades. Omar, y una pregunta. Por ejemplo, yo que como mucho, que es la verdad, como mucho. Me conviene, por el asunto del sobrepeso, dejar de comer tanto y comer menos, o debo hacerlo gradualmente y poco a poco bajando la cantidad, o puedo hacerlo de golpe? Por ejemplo, he visto gente que se hace en la bariátrica, que lo que comen es una cosita. Entonces yo digo, y eso les sirve, pero me imagino que deben tomar algún nutriente o algo. Por ejemplo, en el caso de un paciente bariátrico, sí lleva una suplementación. Porque hay cierta cantidad de proteína que no puede dejar de comer por lo mismo del músculo. Si tú descuidas, pues vas a tener una pérdida masiva de músculo y vas a contraer enfermedades en vez de curarte, que es el tratamiento per se. En el caso de dejar los alimentos de golpe, psicológicamente no conviene. Inclusive, en los pacientes bariátricos se va primero al psicólogo y se trata esa parte porque hay una adicción a la comida igualmente. Entonces, lo ideal es bajar de manera gradual, que el cuerpo se vaya acostumbrando y sumarle a eso el ejercicio, porque sin el ejercicio ya ahí no va la cosa tan bien, pero gradual. Doctor, recomendaciones generales que daría para mantener un buen estado de salud a través de la alimentación en la vejez. Lo ideal es comer balanceado. En este país se puede comer balanceado con el dinero contado, vamos a decir, porque sabemos cómo está la cosa. Tratar de comer una buena cantidad de proteína, recordando que los huevos son nuestros aliados y son una buena fuente de proteína. Hay que tratar de comer al menos 2 o 3 huevos al día. No hay ningún problema con eso, es económico y es bueno. La lechuga, el tomate, el pepino, la tallota, tratar de comer ciertos vegetales. Estoy poniendo los que consumimos más fácilmente. Tratar de consumir víveres de calidad. El plátano excelente, la batata excelente, la yautía buenísima, la pipiota, el mapuey. O sea, tenemos variedad. Y dentro de los granos, tratar de meter uno que otro integral de vez en cuando. Dígase, puede ser quinoa, puede ser trigo. El trigo con habichuelas sabe muy bueno. Y no tenemos que dejar el arroz, pero tratar de que sean cantidades moderadas. Entonces, no dije nada que fuera fuera de lo normal, de lo que consumimos a diario. Entonces hay que tratar de que sea equilibrado, beber agua suficiente y comer frutas. Una pregunta.
discúlpame, Ramón. Mencionaste la habichuela. ¿Qué tan conveniente la habichuela? Las habichuelas son buenísimas, son una buena fuente de hierro y de otras vitaminas, pero tenemos que ser conscientes de que también son carbohidratos. A veces uno lo cuenta como que no son, y uno se pone una taza de arroz, o taza y media o dos, y una o dos tazas de habichuela, pero ahí estamos con carbohidrato con carbohidrato. Yo, por ejemplo, le diría una tacita de arroz y media de habichuela, o viceversa, pero no exagerar en las cantidades. Bien, con esta última pregunta agradecemos y despedimos la siempre interesante intervención del doctor Omar Reyes. Nilson. Usted está escuchando Capacidades al Límite. El Departamento de Evaluación Integral, Diagnóstico y Seguimiento del CECAPSI cuenta con un equipo multidisciplinario para brindar los servicios de evaluación e intervención psicológica y asistencia médica, ubicados en la calle Mella, esquina Independencia, número 48, tercer nivel, en Santiago de los Caballeros, República Dominicana. 809-582-8614 u 809-724-0968. Personas con discapacidad o referidas del Ministerio de Educación no pagan. En CECAPSI seguimos haciendo de la inclusión un compromiso de todos. Usted está escuchando Capacidades al Límite. Tiempo de analizar los acontecimientos en Capacidades al Límite. Panorama Actual. La sociedad de la información versus la sociedad del conocimiento. Aunque la sociedad de la información surgió primero que la sociedad del conocimiento, en la práctica es evidente que la primera ha opacado a la segunda, especialmente desde el auge del Internet y de las redes sociales. Esta sociedad de la información, que surge en el siglo XX, en la década del 70, con la invención de las primeras computadoras modernas, se expande en la década del 80 con el crecimiento de las telecomunicaciones y se instala en la realidad nuestra de cada día a partir de los 90 con el nacimiento, uso civil y expansión del Internet. Lo que principalmente caracteriza esta época de la información es la gran producción de datos, el uso masivo de computadoras en muchas de nuestras actividades laborales y educativas, el acceso rápido a información y la globalización de la comunicación, cuya idea principal era que el poder estaba en quien controlaba la información. Ahora sabemos que no. Se entendía que una vez tuviésemos disponible la información, esto daría paso a una nueva sociedad. Lamentablemente no fue así, y aunque teníamos los datos organizados, no nos lanzamos en masa a tratar de comprenderlos, analizarlos y aplicarlos al conocimiento para usarlo críticamente como se creía ingenuamente. Se pensaba que poseer una fuente inagotable de datos, como lo es poseer una computadora conectada con el Internet, nos permitiría forjar el pensamiento crítico que nos acercaría al ideal de una educación más profunda, cuya meta sería la innovación continua, la creatividad y el uso responsable del conocimiento. Sin embargo, para sorpresa de muchos, la sociedad de la información no se convirtió en lo que se esperaba, ya que con ella surgió la piedrita en el zapato que impidió su realización, encabezada por las redes sociales, los smartphones o teléfonos inteligentes, los algoritmos y la cultura digital acelerada, con el surgimiento en 2004 de Facebook, en 2005 de YouTube, en 2007 con el lanzamiento del primer iPhone y entre 2010 y 2020 con la expansión global de las redes sociales a las que ayudó e impulsó la pandemia del COVID-19 con el uso del trabajo y el estudio remoto con computadoras popularizado desde 2020. En este punto exacto, en este 2026, se puede afirmar sin duda alguna que la sociedad de la información opacó a la del conocimiento. A este exceso de datos se le aplica muy poco análisis profundo debido al diseño social y económico de nuestros países,
que priorizan un consumo rápido de la información por sobre la reflexión sobre esta. Unido a esto, existe además una saturación informativa que genera un fenómeno conocido como infoxicación, esto es, intoxicación por exceso de información, palabra acuñada por el experto en innovación y consultor empresarial español Alphonse Cornellà alrededor de 1996. Esta infoxicación es la culpable de que actualmente tengamos dificultad para distinguir lo importante de lo banal, llevemos a cuesta una sobrecarga mental y, paradójicamente, estemos más desinformados que nunca en la época con mayor información que haya existido jamás. Para nuestra desgracia, vivimos inmersos en una cultura de lo inmediato, caracterizada por lecturas superficiales de los hechos, por lecturas de titulares en vez de textos completos, por la preferencia de videos cortos que nos expliquen los temas, lo que conlleva a que nuestro pensamiento se encuentre actualmente fragmentado, sobre todo impulsado por redes sociales que favorecen la velocidad por sobre la profundidad. Otro elemento que viene a complicar el panorama es esta era de la información por sobre el conocimiento, es que ahora la desinformación y la manipulación se volvieron parte de nuestra cotidianidad con el surgimiento de los fake news o noticias falsas, una despiadada propaganda digital y una constante manipulación de las masas, lo que ha debilitado el pensamiento crítico y la comprensión profunda de la realidad. La paradoja es brutal. Vivimos en una sociedad súper informada, pero no necesariamente con mucho conocimiento. De nada nos está sirviendo poseer más datos y más tecnología que nunca si tenemos menos comprensión profunda y menos reflexión crítica de la información que recibimos. No debiera ser posible que exista más consumo que análisis. Esta era digital masiva produce un exceso informativo que resulta contraproducente, ya que la sociedad de la información ha opacado en la práctica a la sociedad del conocimiento, que se siente actualmente desbordada e inmadura por carecer de cultura científica, educación crítica, pensamiento profundo y discernimiento informativo. No basta y nunca bastará saber cosas si éstas no se entienden ni se usan correctamente. De hecho, no nos sirve de nada tener demasiada información sin suficiente conocimiento. Señores, hasta aquí, Capacidades al Límite. Volveremos el sábado con otro programa tan interesante como el de hoy. Hasta el próximo sábado. El Departamento de Evaluación Integral, Diagnóstico y Seguimiento del CECAPSI cuenta con un equipo multidisciplinario para brindar los servicios de evaluación e intervención psicológica y asistencia médica, ubicados en la calle Mella, esquina Independencia, número 48, tercer nivel, en Santiago de los Caballeros, República Dominicana. 809-582-8614 u 809-724-0968. Personas con discapacidad o referidas del Ministerio de Educación no pagan. En CECAPSI seguimos haciendo de la inclusión un compromiso de todos.